El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria es el gestor de la presa de Soria, que se enfrenta en estos momentos a ser parte del aprovechamiento hidroeléctrico Salto de Chira. Nos encontramos en estos momentos en el embalse y podemos ver a mi espalda el paramento completo de la presa de Soria. La presa de Soria es una presa bóveda de doble curvatura de 132 metros de altura resistente, lo que la ubica en el ranking de presas españolas en el número 10. Esta presa lo que recogerá serán caudales que se tratan en la planta que se acaba de ejecutar abajo en el Pajar, junto a Riniguí, una planta desaladora. Se vendrán y se impulsarán al vaso de la presa y desde aquí se elevarán a otra presa que está a mi derecha. Es una presa más pequeña, pero con cota más alta, que se llama la presa de Chira, y aprovechando el salto de cota, lo que se generará será energía eléctrica en una central hidroeléctrica que tenemos a la derecha, está metida en la montaña. Es un proyecto muy ambicioso de generación eléctrica. Y en este caso lo que se quiere hacer es rehabilitarla y ponerla en condiciones de seguridad pues acorde a la normativa actual. Entonces nosotros en la actuación que estamos haciendo aquí rehabilitamos el desagüe de fondo, rehabilitamos las tomas y a su vez ya entramos en lo que es la estructura en general, tanto cimentación como es la parte de coronación, que es lo que estamos viendo ahí al fondo. En la intervención en coronación podemos distinguir dos partes diferenciadas. La primera fue la instalación de un andamio descolgado para trabajos previos a la instalación del encofrado. Se hizo un escáner con un dron 3D de la presa, se importó a nuestro programa, a nuestro software de Revit, donde nosotros diseñamos el andamio con esa geometría escaneada con coordenadas reales y una vez diseñado sacamos las coordenadas de cada apoyo del andamio y lo replantamos en obra, de manera que al montar ese andamio todo quedaba con los espacios y las distancias exactas porque no había margen de error. Para el encofrado, la solución final se basa en un sistema de encofrado Encoflex que queda colgado de barras Dividac de unos perfiles transversales a la presa de 10 metros, de los cuales cuelga. Y por otro lado se ancla a los paramentos de la presa horizontalmente. Se va a ampliar su coronación en la parte central a lo largo de 15 metros para disponer de un ancho útil de 10 metros por encima del ancho actual que está en torno de los 4 metros. Es un voladizo que es realmente destacable las dimensiones del voladizo con respecto a lo estrechito que es este embalse en su coronación. Entonces, para encajar todas las piezas en tan poco espacio, para hacer que la grúa entre ahí y pueda girar, hemos tenido que intervenir con la constructora, con Alpi, con los técnicos de las grúas, que prácticamente iban al límite, y con el trabajo conjunto de todos ellos creo que lo hemos conseguido. En esta obra, dada su complejidad, hemos pensado antes las cosas y después las hemos hecho. Con Ulma la relación ha sido buenísima, la verdad es que para mí ha sido una tranquilidad porque la confianza que han transmitido desde el primer momento, los planos, todo el apoyo técnico, la verdad es que transmiten eso, tranquilidad, y en una obra así es lo que más se valora, yo creo, saber que puedes confiar pues, en la gente y en que todo va a salir bien. Hacéis sencillo lo complicado. Tener una compañía que está al lado tuyo, que es capaz de asumir que las modificaciones hay que hacerles en un tiempo récord y con unos plazos pequeños y tal, es eso, garantizarse el éxito. El trato, la forma en la que hemos tenido las reuniones tanto con Abel, tanto con Guillermo, con Pablo, con Juan Carlos, la verdad que el equipo de técnicos de Ulma es un lujo trabajar con él. Desde el principio, no solo la capacidad técnica para encontrar soluciones, sino la forma en la que se enfrentaban a los problemas. Una tranquilidad a la hora de poder ejecutar la obra, que con Ulma tengo totalmente resuelta.